dice que Bilbao y Euskadi se siente como en casa. La verdad es que quienes conocemos algo de su trayectoria, enseguida vemos las conexiones y yo diría que precisamente una parte importante de su vida es buscar esas conexiones, aquí y allá. Nos suele hablar de arquitecturas participativas y también se intuye que por ahí, por la inteligencia colectiva, van sus pasiones, algunas de ellas al menos. Porque buscando pistas para presentar a Amalio Rey, yo no he encontrado ninguna mejor que las que él mismo va dejando en las diferentes habitaciones digitales en las que solemos encontrarle. Por ejemplo, dice: un día me llamaron cubano europeo e intuyo que me define. Padezco, como buen habanero, el síndrome insular, que se manifiesta en formas, a veces, con ese vicio impenitente por los viajes. Futbolero y bético sufridor, no se puede ser perfecto. Gustos musicales del montón, vale. Y bailador mediocre, considerando mis orígenes. No vamos a pedirle que lo demuestre. Bueno, al menos no está en el plan formal. Fundador y director de Emotools, empresa de consultoría e información de gestión de la I+D y de la innovación. Es licenciado en Economía Internacional por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, también máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid. Berrikuntza humanista da bere jardun esparruetako bat, besteak beste lidergo berritzailearen misea edo kanbas delako horren egilea da, design thinking, adimen kolektiboa, hibridazioa, kosorkuntza, berrikuntzarako 2.0 ekosistemak, beste zenbaiten artean horrelako kontzeptuak entzuten dizkiogu maiz. Es un placer tener en este congreso QEPA al cubano europeo casi vasco, Amalio Rey. Gracias Pilar por la presentación. Cubano europeo, cada vez soy más europeo que cubano, pero bueno. Bien, en primer lugar voy a empezar con un ejemplo. Conocéis esta historia, ha salido bastante noticia en prensa, de la sonda Juno que ha llegado a Júpiter. Es un proyecto, es un megaproyecto, para que tengáis una idea, Júpiter debe estar más o menos a 600 millones de kilómetros de la Tierra. Ese viaje se ha hecho en 4 años y la sonda ha llegado a donde tenía que llegar. Lo cual parece un desafío monumental. Solo es posible conseguir una cosa así en un trabajo de equipo impresionante, colaborativo, donde la inteligencia colectiva está presente. Es un ejemplo claro de inteligencia colectiva, yo diría que monstruosa, porque el desafío de por sí, yo me rompo la cabeza cómo es posible que el ser humano pueda hacer eso, pero el ser humano puede hacer eso gracias a la labor de no sé cuántas personas pueden participar en ese proyecto, cientos o miles, que se han tenido que coordinar y poner de acuerdo para que esto sea posible. Por tanto, es un ejemplo que me encanta de inteligencia colectiva. Entonces, en algunos casos voy a leer un poquito las diapos por Tanya para que los traductores, porque si no lo digo, los traductores no lo van a traducir, con lo cual a veces voy a leer un poquito, porque creo que me gustaría que Tanya, que es nuestra invitada especial, digamos, también pudiera entender un poco lo que quiero decir, porque muy pronto para que hable español, dice que el año que viene va a aprender español, pero... Bien, entonces, la primera pregunta que a veces nos hacemos, o que yo me he hecho, es si la inteligencia colectiva se busca o se encuentra. Es en el sentido de que la inteligencia colectiva brota de manera natural o resulta que podemos hacer algo para mejorarla. Entonces, un poco de los dos. Hay una parte que es emergente, que aflora, que no podemos controlar, son variables de la inteligencia colectiva que no podemos controlar, menos mal, porque eso hace que sea tan fascinante, y por otro lado hay una parte en la que sí podemos gestionar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dicen los sociólogos, esa traducción de lo micro, de que haya 3, 4, 5 personas, a lo macro, a una ciudad, a un barrio, a una comunidad, introduce una cantidad de complejidades que es muy difícil que podamos prever del todo. Entonces hay una parte que es muy emergente, muy descontrolada, pero hay una parte que sí podemos mejorar. Y es la parte donde entra el diseño deliberado. Por tanto, todo lo que yo hable aquí de diseño, no quiero que se me interprete de una manera determinista. No digo que el diseño lo va a resolver todo, sencillamente lo que quiero decir es que voy a hablar siempre en términos de probabilidades, en el sentido de que si se diseña bien,
la arquitectura participativa, aumenta las probabilidades de que el proyecto colectivo salga mejor. O sea, quiero que se me entienda que hablo en términos de probabilidades y no en términos de que el diseño es el santo grial que va a resolverlo todo. El otro día me comentaba un compañero, estoy haciendo un proyecto, llevo ya 5 años estudiando este tema para un libro que estoy escribiendo, que no sé si lo voy a terminar de escribir, pero intento avanzar como puedo. Y dentro de la investigación que he hecho, consulté a un compañero que está al frente de un proyecto importante en una ciudad española, de unos 200.000 habitantes, de 100.000 a 2.000, que el ayuntamiento decidió hacer una consulta tipo crowdsourcing a la población, pero incluía también votación porque tenía que ver con un presupuesto participativo, y él me contaba que es además una ciudad donde la tasa de penetración digital es elevada, la gente usa mucho Internet, y sin embargo el nivel de participación fue bajísimo. Creo que aproximadamente no pasó del 1% del censo el que terminó mandando ideas y propuestas al proyecto. Entonces, él era una persona que cree mucho en la participación, pero se sentía un poquito amargado, un poquito frustrado. Y me lo planteaba, me lo definió así, me decía, oye, la ciudadanía está acomodada, es apática y no está interesada en participar. Estamos muy, muy frustrados porque él esperaba más, ¿no? Entonces, voy a plantear, a partir de esa idea, una primera premisa. La primera premisa dice así: solo cuando hayamos probado todas las soluciones posibles para mejorar el diseño, me refiero al diseño de interacciones, cómo se diseña el ejercicio participativo, podemos afirmar que la gente es apática, no quiere participar y tenemos un fallo estructural insalvable. O sea, el problema está en que la gente no quiere participar, con lo cual en ese caso no quiere per se, con lo cual habría un problema estructural básico que no podríamos solucionar, o el problema está en que la forma que hemos convocado a la gente, cómo hemos diseñado el ejercicio, ha hecho que la gente no quiera participar. Mi tesis, y una de las tesis que quiero defender en el libro, es que la apatía participativa es un efecto más que una causa. De modo que si podemos cambiar el diseño de la arquitectura participativa, aumentaría significativamente el ratio de participación. Esa es una primera premisa que quiero poner sobre la mesa. Un segundo ejemplo sería este que voy a poner ahora, ¿no? Bueno, pero entonces, esto tiene que ver con cómo diseñamos, pero la pregunta que yo me hago es, ¿para quiénes diseñamos estos ejercicios? Cuando nos juntamos perdonen la expresión, los frikis de la participación, o cuando nos juntamos los equipos que creemos mucho en esto, que estamos enamorados de estos proyectos y diseñamos estos ejercicios, ¿qué tipología de ciudadanía nos ronda en la cabeza a la que nos vamos a dirigir? Entonces yo voy a contar una tipología muy rápida, que en su momento la planteó Yochai Benkler, y que después me la hizo recordar Javi Creus en el proyecto que estoy haciendo de investigación de inteligencia colectiva, que él me hablaba de 4 tipos de ciudadanos, ¿no? Imaginémonos estos 4. Hay un primero que le llamamos los altruistas. ¿Quiénes son los altruistas? Estaban definidos por Tanya como esa gente que se movía por intereses, por ejemplo, de salud medioambiental, que quería que mejorara el medio ambiente, gente muy militante, muy activa. Esta gente siempre contribuye de forma incondicional a un proyecto de este tipo. Son los primeros que se apuntan y participan. Después hay un segundo segmento que serían los optimistas. Los optimistas son gente que tiende a contribuir y después pregunta. O sea, participa, se apunta y después, pero siempre después pregunta, ¿qué pasa con lo mío? Más que con lo mío, hazme feedback, quiero saber si esto al final se va a aplicar o no. Se interesan y preguntan, pero una vez que han participado. Hay un tercer segmento de ciudadanía que serían los condicionales, no los incondicionales, sino los condicionales, que son personas que primero preguntan en qué condiciones se va a dar la consulta, a dónde va a llegar lo que yo voy a decir, qué impacto va a tener, y solo si ven que el balance coste-beneficio es razonable, participan. Si ven que el balance coste-beneficio no es razonable o no les convence, no participan. Y en cuarto lugar están los que en España llamamos los gorrones. Los freeriders o gente que no participa nunca y se basa en el trabajo de otros. Bueno, ya participarán otros, con lo cual no me interesa, son los gorrones, ¿no? Bueno, dentro de estos 4 colectivos, mi experiencia es que tenemos tendencia a diseñar pensando en los 2 primeros. Porque los que organizamos textos creemos tanto en el proyecto que pensamos que los demás son como nosotros. Y descuidamos lo que sería el segmento más importante de todo, que sería el tercero. Si somos capaces de diseñar para los terceros,
si somos capaces de convencerlos, si somos capaces de dar un balance neto positivo en la relación coste-beneficio, vamos a conseguir, entre otras cosas, legitimar el proceso. El proceso se legitima y el proceso puede generar un efecto contagio y puede provocar un efecto multiplicador interesante. Pero si no somos capaces de conquistar y seducir a los terceros, va a ser difícil. Si diseñamos para los dos primeros, va a ser muy difícil que el proyecto consiga el nivel de participación que deseamos. La segunda experiencia es un cargo político que me decía, evidentemente, off the record. Me han quitado el agua de aquí. Tenía un vasito de agua aquí. Ah, no, está aquí abajo, perdón. Tengo la boca seca. Me decía, oye, las masas son ignorantes, no consultes a la gente porque no sabe, solo nos lleva a la estupidez colectiva. O sea, la idea de que las masas, cuando se juntan, sacan lo peor de sí. Entonces, es una idea que está bastante presente en la opinión de la gente, ¿no? Y entonces, aquí yo planteo mi segunda premisa. Mi segunda premisa dice, si un colectivo se comporta de manera estúpida o poco inteligente, cuando hablo de estúpido me refiero a que hay una especie de ineptitud colectiva, en el sentido que la inteligencia es muy baja a la hora de tomar decisiones o a la hora de hacer procesos colectivos, no es porque la gente se vuelve estúpida en grupo, per se, sino porque hay un problema subyacente de diseño. Básicamente, el diseño de arquitecturas participativas juega un papel clave en la prevención de la ineptitud colectiva. Quiere decir que si diseñamos bien el proceso, la gente es mucho más probable de que no tenga una respuesta de estupidez colectiva, sino todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de diseño, pensemos, por ejemplo, en el caso típico de inteligencia colectiva a gran escala, que podría ser la Wikipedia. La Wikipedia da la impresión que aquello es una cosa muy emergente, muy serendípica, muy espontánea. Sin embargo, la Wikipedia es un buen ejemplo de un diseño afinado, depurado, cuidado, iterativo, porque ha ido mejorando. La propia participación ha ayudado a que mejore el diseño. En el diseño hay mucho más, en la Wikipedia hay mucho más diseño deliberado que caos emergente. Y es un buen ejemplo de que el diseño es muy importante para que los proyectos puedan salir adelante. Entonces voy a comentar algunas ideas de diseño de arquitecturas participativas muy rápido para que os hagáis una idea, algunas ideas que me gustaría compartir de diseño para reforzar un poco esas dos premisas que planteé inicialmente. Bueno, tenemos una serie de desafíos de diseño. Yo resumiría en 3 desafíos siempre que juntamos grupos, y que grupos me refiero a grupos pequeños, que puede ser un comité, o puede ser una ciudad, puede ser un barrio, o puede ser una organización, un ayuntamiento, una diputación, el gobierno autonómico del País Vasco, así, siempre que haya muchas personas colaborando e intentando resolver problemas. El primer desafío tiene que ver con lo individual, y esto el diseño tiene que dar una respuesta, tiene que ver con cómo sacar lo mejor de cada persona. Que cada persona cuando llegue ahí se vacíe, saque todo lo de sí y no esté conteniéndose. Ese es el primer reto de diseño que tenemos, que cada persona individualmente saque lo mejor de sí. En segundo lugar, tenemos un desafío de generar un contexto para que haya ya no tanto una inteligencia individual, sino una inteligencia interpersonal, en el sentido de que se hagan conexiones y que esas conexiones sean enriquecedoras. De manera que la mezcla de 2 personas genere sinergias y el valor sume más de 2. Y hay un tercer elemento que se descuida mucho, se habla menos, pero Tanya lo ha referido y yo estoy muy de acuerdo con ella, y es probablemente mi mayor obsesión hoy en día como estudioso de la inteligencia colectiva, que es lo que llamamos los mecanismos de agregación. Mecanismos de agregación tienen que ver, no se guíen por la palabra, porque la palabra agregación puede ser un poco confusa y puede dar la impresión que solo suma, puede haber síntesis también en la agregación. Mecanismos de agregación tienen que ver con cómo convertimos una suma de preferencias individuales en un resultado colectivo. ¿Cómo convertimos un montón de ideas individuales en un resultado colectivo? Y eso es un desafío complicado que hay que saber diseñar. Entonces, yo rápidamente, esto sería, digamos, la taxonomía que yo he hecho, que estoy trabajando en mi libro. Estamos trabajando cuatro áreas básicas, son 5 áreas de desafíos que tenemos en el diseño, de arquitecturas participativas. Un primer grupo tiene que ver con cuál es el desafío que aborda ese proceso de inteligencia colectiva, el qué, porque hay desafíos que son más aptos para procesos colectivos y hay desafíos que son más aptos para hacerse individualmente o hacerse por un grupo muy pequeño de expertos.
Entonces, es un error elegir un desafío que no da juego para un proyecto colectivo. Yo tengo experiencias de ayuntamientos que han querido someter a consulta popular proyectos y desafíos que se resolvían mejor en una reunión de 4 o 5 personas. Entonces, elegir el desafío, un desafío adecuado, es importante. En segundo lugar, ¿quiénes participan? ¿Cómo participan? ¿Cómo hacemos la convocatoria? ¿Cómo tendría que ser el proceso para que sea legítimo? Y para que sea legítimo, hay que pensar en quiénes participan en ese proceso. En tercer lugar, el por qué. ¿Cuáles son las motivaciones? Y en la estructura de motivaciones tenemos que jugar con ella para que la participación sea mayor. El cómo. ¿Qué mecanismo de agregación vamos a usar para después juntar toda esa información? Lo que decía Tanya del Civic Data Overload, el sentido de la sobrecarga de datos cívicos. ¿Cómo hacemos para gestionar todos esos datos dispersos para conseguir un documento que realmente sea, en el caso de Palo Alto, el plan de acción o el plan, no me acuerdo cómo se llamaba, el plan del municipio, de la ciudad, ¿no? Y por último, la gobernanza. Cómo se reparte el poder entre el crowd, entre la multitud, y quien convoca la actividad, que sería el ayuntamiento, la diputación o lo que sea. Entonces, eso genera un montón de actividades, un montón de tareas que hay que diseñar. Y yo he puesto una lista muy rápida, no la voy a leer, pero tenéis una idea más o menos, desde cómo se convoca, a quiénes y a cómo se define el problema, el reto que se va a someter a consulta, cómo se van a capturar los datos que se necesitan, si se va a utilizar una plataforma, si se van a realizar reuniones directas o asambleas directas con la gente, cómo se interpretan esos datos, en fin, cómo se toman decisiones, cómo se agregan preferencias y cómo se implementa esa acción. Hay un montón de tareas de diseño que tenemos que abordar con mucho cuidado, con mucho cariño, para que el proyecto salga adelante. Decir además que el diseño, acá, a diferencia de lo que algunos dicen, no es un elemento neutral. El diseño tiene mucha ideología embebida. Hay una lectura tecnocrática del diseño que es equivocada, que incluso puede ser hasta interesada. El diseño contiene una forma, embebe una forma de ver la vida, por ejemplo, porque tiene que ver con un entorno que amolda comportamientos o moldea comportamientos. Por ejemplo, una plataforma online que se basa mucho en mecanismos de ranking, por ejemplo, que hace mucho ranking de quién participa más, quién participa menos. Incluso hay un elemento de gamificación que hace que el ranking sea un elemento muy importante. Evidentemente va a introducir lógicas competitivas. Va a introducir más lógicas competitivas que lógicas colaborativas. Entonces, hay una ideología embebida en el diseño. Hay diseños que no estimulan la igualdad de oportunidades y hay diseños que sí estimulan la igualdad de oportunidades y hay ideología metida en el diseño. Por tanto, la tecnología transmite una serie de valores éticos, ideológicos que hay que tener muy en cuenta. Después, si entendemos que el diseño es importante, también es importante lo que llamamos el metadiseño. El metadiseño sería cómo diseñamos los espacios para que la gente diseñe el proceso. Quiere decir que la arquitectura participativa la gente también debería tener margen para poder participar en cómo se fijan las reglas de juego en las que ellos van a participar. O sea, no se trata de hacer un diseño y decirle, úsalo y se acabó, sino que ellos también participen en cómo se diseñan las reglas de juego, esa arquitectura por la que se van a interaccionar. Por otro lado, otra cosa que hemos aprendido es que a más escala, más diseño. A más grandes son los grupos, más necesitamos diseño. Porque ya seguramente en la mesa redonda vamos a entrar en detalles de esto. Yo estoy muy interesado en la escala. Realmente en mi libro y en la investigación que estoy haciendo me estoy centrando más en los modelos de inteligencia colectiva a gran escala, porque creo que todavía eso está menos resuelto aún, como puede ser el caso del proceso de Finlandia que contaba Tanya, que estamos hablando de miles de personas participando, o por ejemplo un proceso en una ciudad donde hay miles de personas participando. No es lo mismo diseñar un proceso para miles de personas participando que para un comité, un equipo de 10, 15 personas, donde las relaciones pueden ser más informales, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que es muy importante cuidar la eficiencia en estos procesos, no estoy hablando de la eficiencia en el sentido productivista de hacer más con lo mismo. Porque yo estoy convencido, y esto es una cosa importante, que los procesos de inteligencia colectiva requieren un cocido lento. Los procesos de inteligencia colectiva requieren un tempo
mucho más pausados, requieren paciencia. Y yo estoy de acuerdo que eso sea así. Sin embargo, hay actividades que tienen una velocidad lenta, pero hay otras que pueden ser más rápidas. De tal modo que cuando yo hablo de que los procesos colectivos tienen que ser eficientes, estoy intentando decir de que hay que intentar minimizar el desgaste evitable. Hay mucho desgaste que se puede evitar y que no se evita precisamente porque no se diseña bien, ¿vale? Y hemos visto que procesos donde han sido muy ineficientes, la gente ha terminado frustrada, desgastada. Hay una especie de, por decirlo de algún modo, y lo quiero decir con cariño, una especie de entropía asamblearia, que hace que produzca un desgaste que la gente después termine diciendo no vuelvo a hacer una cosa así porque el desgaste ha sido brutal. Entonces, la eficiencia es un factor que tenemos que cuidar. Entonces, esto conecta, cuando aumenta la escala en los procesos, hay que hacer un proceso de normalización, hay que hacer un proceso de estandarización. Y esto tiene que ver con lo que contaba Tanya antes del esfuerzo de, por ejemplo, introducir categorías. Hay que introducir categorías. Imaginemos que la gente, en vez de poner una opinión en prosa continua, esté obligada a introducir una opinión en formato Twitter. O sea, tú tienes que ir estableciendo una serie de códigos de diseño para que faciliten después el agregado. O, por ejemplo, que en ciertos casos tú puedas transformar información no estructurada en información estructurada, para que se pueda combinar la información y generar el agregado colectivo que estamos buscando. Si todo es prosa continua, es bastante difícil que podamos después agregar. Entonces, hay que normalizar y hay que estandarizar. Otro tema muy importante son los retornos. ¿Qué retornos recibe el crowd, la multitud, la gente? ¿Qué retornos recibe a cambio de participar en el proceso? Esto es un debate grande entre la gente que estudia crowdsourcing. Hay mucho crowdsourcing asimétrico, donde quien convoca el crowdsourcing se apropia del resultado, incluso hay entidades privadas que lo que hacen es apropiarse del resultado y no entregan nada a cambio al colectivo. Es muy importante encontrar un equilibrio. Entonces, me gusta decir que cuando hablamos de equilibrio, hablamos de que hay que pensar en términos de procesos y hay que pensar en términos de resultados. Por ejemplo, si el resultado favorece a los participantes, da un impacto positivo en los participantes, podríamos aceptar que el proceso sea aburrido o que el proceso no me aporte nada, porque al final, si el resultado es positivo para mí, para el colectivo, ha habido un retorno favorable. Y puede ocurrir lo contrario, que el resultado se lo apropie, entre comillas, alguien, sin embargo, el proceso sea enriquecedor. Entonces, yo estaré dispuesto a participar en un proyecto en que el proceso me aporte aprendizaje, aunque el resultado final se utilice en un ambiente que yo no conozca, ¿no? Entonces, quiere decir que o el proceso me aporta o el resultado me aporta. Y lo ideal sería que me aporte los dos. Que pueda aprender, que pueda disfrutar y que el resultado sea positivo. Otro tema importante es, esto lo ha contado también Tanya, y es que siempre que lanzas un proceso de este tipo, tienes que diseñarlo no solo para minimizar los costes de participación de la ciudadanía, que ya dije que esto era importante. Si tú minimizas los costes de participación de la ciudadanía, va a participar más gente. Quiere decir que, por ejemplo, el proceso sea más simple, más sencillo, más intuitivo, ¿no? No solo tienes que pensar en ese tipo de empatía, sino tienes que pensar en el otro lado de la moneda y tienes que pensar en tener cierta empatía hacia la mecánica administrativa. Esa interfaz entre conectar con la ciudadanía y ese dato que recojo pueda ser utilizado de una manera fácil por parte del aparato administrativo es sumamente importante. De lo contrario, se produce una ruptura en la información y se queda en los cajones. Entonces, el diseño del proceso tiene que tener en cuenta la capacidad de absorción de esos datos por parte de la administración y la capacidad de entrega de esos datos por parte de la ciudadanía. Entonces, esa interfaz hay que diseñarlo bien. Bueno, esto lo voy a pasar. Entonces, voy a terminar mi presentación con unos ejemplos prácticos, porque creo que os va a ayudar a aterrizar un poquito esto que he contado, que puede sonar un poquito teórico, ¿no? Bien, lo primero que quiero decir, quiero insistir en la simplicidad. La simplicidad es importante. Y la simplicidad, que es algo muy sofisticado, porque la simplicidad es muy sofisticado, tiene que ver un poco con esta idea. Reglas simples permiten comportamientos complejos. Es así de paradójico. Si tú estableces 4 o 5 reglas simples, la gente tiene una enorme libertad para hacer cosas interesantes. Si tú pones demasiadas reglas, lo que introduces es burocracia.
Y la burocracia hace que la gente tenga un comportamiento muy simplón, porque lo que va a hacer es reproducir lo que el convocante pretende que haga. Entonces, reglas simples, paradójicamente, producen o facilitan comportamientos complejos. Entonces, aquí vengo a ejemplos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Imaginemos que juntamos al grupo que hay aquí, o la mitad, una cantidad razonable de personas, y tenemos que hacer un debate. Tenemos que hacer una deliberación colectiva, ¿vale? Y entonces, supongamos que esto es una organización, un ayuntamiento, una diputación, una entidad pública, porque dado que estamos en el congreso que estamos, una entidad pública, ¿no? Entonces vamos a hacer un proceso de inteligencia colectiva para sacar el máximo de valor a la experiencia. Os voy a poner algunos ejemplos de decisiones de diseño que pueden cambiar radicalmente la experiencia, para poner en valor la importancia del diseño, ¿vale? Iré poniendo algunas medidas muy concretas que tienen que ver con cómo diseñamos el espacio, cómo diseñamos las interacciones para que el colectivo saque lo mejor de sí, en términos de inteligencia colectiva. Por ejemplo, primera idea, se hace una convocatoria abierta, estamos diseñando la convocatoria, el quién es, y la convocatoria, en vez de ser por invitación, es una convocatoria abierta, de tal manera que los participantes se autoseleccionan. ¿Me explico? Participa el que quiera y viene el talento viene a mí. En lugar de que yo elija el talento viene a mí. De modo que cuando el talento viene a mí, puedo encontrar sorpresas que no me esperaba de gente que nunca hubiera invitado y que, sin embargo, puede aportar valor. Esto es diseño. ¿Cómo diseño la convocatoria? En segundo lugar, el orden importa. Esto seguro que tenéis experiencia de esto. El orden importa. No es lo mismo que en un proceso de deliberación hablen primero los jefes y las jefas a que hablen los jefes y las jefas al final. Y hablo de jefes o jefas, pero también puedo hablar de gente que es muy influyente, que tiene mucha autoridad, que probablemente no tenga un cargo, pero si esa persona habla al principio, puede generar un efecto de pensamiento de grupo, en el sentido que la gente termine, si fulano dice esto, será verdad. Entonces, eso lo que está haciendo es matando diversidad, destruyendo diversidad. Porque gente que a lo mejor tiene otra opinión no hablaría porque... Entonces, el orden en el que la gente habla en una reunión es importante a la hora de generar inteligencia colectiva o no. Tercero, este es otro error típico en los procesos de este tipo. Trabajar con un único documento de trabajo. Se convoca la reunión y hay un solo documento de trabajo que la gente tiene que leer para después discutir. Pues ese documento ya condiciona mucho el debate. Se ha demostrado que los documentos de trabajo determinan casi el 50-60% del resultado final. Por tanto, si ese documento le escribe una sola persona, ya esa persona está sesgando mucho el proceso. De tal manera que nuestra recomendación es que los documentos de trabajo haya varios documentos de trabajo y si es posible que cada documento de trabajo lo escriba una persona que defienda una postura distinta. Que haya diversidad de posturas para que haya riqueza de inicio en el proceso. ¿Vale? Sí. Trabajo previo. Esto es fundamental. Esto es una cosa que hemos descubierto en el estudio. Yo esto le llamo inteligencia colectiva en 2 actos. Yo le llamo en dos actos. Siempre decimos que la inteligencia colectiva no tiene sentido y no va a funcionar sin responsabilidad individual. Si no hay responsabilidad, esto suena paradójico, pero si no hay responsabilidad individual, no hay inteligencia colectiva. Si la gente primero no se construye un criterio propio, después cuando se agrega el conocimiento, no es suficientemente enriquecedor. Entonces, decimos que es muy importante que la gente, antes de hacer el proceso, se prepare bien. Entonces, hay que prepararlo bien el proceso para que la gente estudie y profundice y se construya un criterio propio antes de ir a la reunión. Entonces, hay un primer acto donde la gente se construye un criterio propio individual y hay un segundo acto donde se agregan esos criterios propios. Las moscas cojoneras. Hay que introducir por diseño la figura de la mosca cojonera o el abogado del diablo. Tiene que haber moscas cojoneras que además estén legitimadas para ser de moscas cojoneras. De tal manera, sabe que la mosca cojonera tiende a molestar, tiende a... Bueno, esta persona como está legitimada para hacerlo, ese es su papel y no va a ser otro. ¿Y qué hace la mosca cojonera? La mosca cojonera lo que hace es cuestionarse las opiniones demasiado mayoritarias. Cuando hay una mayoría muy alineada a una opinión, pues la mosca cojonera intenta introducir argumentos que obliguen a la mayoría a repensar sus decisiones. 60 segundos. Ya termino. 60 segundos, vale que 120 segundos.
Pero 60 segundos, ¿sabéis el programa este de los 60 segundos que se recoge el micrófono? Esto es un cambio de diseño brutal. Es decir, si tú haces una reunión y tú dices que a los 60 segundos se para la intervención, tú estás posibilitando que haya más equidad conversacional, que participe más gente. Si tú no pones un límite de tiempo, pues sabéis que hay siempre gente que monopoliza las intervenciones y aquí hay un costo de oportunidad. Si una persona habla mucho, habrá menos oportunidad para que hablen otros, ¿no? Entonces, la combinación es, pongo 60 segundos para el charlatán, que fíjense que es un elemento de diseño, y pongo la obligación de que todo el mundo tiene que participar. ¿Me explico? No se puede ir nadie a la reunión si no ha dicho algo. De modo que, por un lado, los 60 segundos hacen que el charlatán hable menos y la segunda decisión hace que el que es tímido o tímida sabe que por definición tiene que hablar. Entonces, así permitimos que haya diversidad, ¿no? Y por último, el consentimiento, la idea del consenso por consentimiento. El consentimiento pasivo, me refiero, no activo. A mí puede ser que no me guste mucho la decisión, pero me vale. Y eso facilita mucho que los grupos se pongan de acuerdo. Entonces, tener unas reglas claras evita comportamientos arbitrarios y personalistas. Si no hay pautas, todo el poder se concentra en quien dirige la reunión. Se personaliza. Si hay pautas, quien dirige la reunión lo único que tiene que hacer es hacer valer esas pautas. Y eso es un mecanismo mucho más democrático, mucho más de equidad. Entonces, por último, voy a dos diapositivas más nada más. La primera, esta luz es brutal, ¿eh? Es brutal. A ver si me pongo aquí, igual aquí. Vale. Esto también es paradójico. Los espacios desregulados, los espacios donde no hay pautas, favorecen a los más fuertes. Si no se establecen pautas, de tal modo que el poder esté en las pautas, lo que va a ocurrir seguramente es que las personas más fuertes, las personas que tienen más autoridad, las personas que tienen más capacidad de influencia, o las personas que chillan más, van a tomar el control de la reunión. Entonces, insisto, eso ocurre, por ejemplo, en el caso típico del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, que todo es libre, pues resulta que el más fuerte termina tomando el control. Entonces, las pautas son una garantía, no son una garantía, pero al menos favorecen las condiciones para que haya igualdad de oportunidades. Y eso es una pauta de diseño. El diseño puede contribuir mucho a la igualdad de oportunidades. Insisto en la idea, en espacios no regulados estamos habitualmente favoreciendo a los más fuertes. Y el último ejemplo que voy a poner de innovación, y esto tiene que ver con innovación democrática, es lo que hoy conocemos como los mini públicos para hacer deliberación a pequeña escala. Imaginemos que aquí somos 250 personas y queremos hacer una deliberación, y esa deliberación es difícil de hacer porque somos muchas personas y hay un coste para ponernos de acuerdo. Entonces, lo que hacemos es una muestra estadísticamente representativa y se extrae de estas 250 personas a 20 personas que representen con rigor estadístico este grupo. Cogemos 20 personas, las ponemos aparte y hacemos que esas 20 personas deliberen en nombre del resto. ¿Me explico? Al ser una muestra estadísticamente representativa, sería un ejercicio legítimo, porque sería un mini público, una pequeña muestra de todas las personas que están presentes aquí. Pues cada vez más estos proyectos están saliendo adelante y pueden ser perfectamente aplicables a ayuntamientos, a ciudades, a barrios, a pueblos. Cuando vemos que es difícil hacer deliberación en todo el pueblo, porque sería un proceso con un coste de coordinación complicado, podemos hacer mini públicos, mini grupos, que sean una representación estadística de la población de la ciudad, para que discutan temas que son importantes para la ciudad. Entonces, aquí hay un proyecto que me encanta, que es el proyecto de CIR Aragón, esto es Oregón, perdón, yo digo Aragón, es Oregón, del estado de Estados Unidos, que hace esto, ¿no? Eligen a 20, 25 ciudadanos, a los participantes se les exime de las tareas cotidianas entre 3 días, de 3 a 5 días, se les paga por participar en el proceso, y ellos tienen que emitir un dictamen sobre una ley que va a salir y que el gobierno de Oregón quiere que la gente lo discuta. ¿Me explico? Imagínense que se va a hacer un referendo, pero antes de hacer el referendo interesa que haya una deliberación. Pero como la deliberación no se puede hacer con todos los votantes de Oregón, se elige una muestra representativa y ellos discuten durante 5 días con participación de expertos, debates serios, esa ley.
al final sale una declaración de ese grupo. Y esa declaración se reparte entre todas las personas registradas en el referéndum. Entonces, el resultado de la deliberación influye, en cierto modo, en la inclinación del voto de los participantes. Yo, para terminar ya, traigo el texto. Fíjense, porque esto es diseño, me parece fabuloso el texto. Esta es una declaración típica que sale de estos ejercicios. Un solo folio. Un solo folio, ese es por norma, un solo folio. Y el folio se divide en 3 partes. La primera parte, los hechos reales, los datos reales que influyen en esa norma, y eso tiene que consensuar el grupo, lo que llaman ellos key findings, que son hechos reales, evidencias, con una serie de datos. Aquí tenéis a la izquierda los argumentos a favor de la ley, a la derecha los argumentos en contra de la ley, aquí aparece el número de personas del panel que vota a favor, el número de personas que vota en contra. Ese documento se reparte entre todas las personas que están registradas en el censo. Se sabe que un 40% lo lee el documento y tiene una influencia significativa en el voto que después ejerce cuando le toca votar. Entonces, este tipo de ejercicios son muy interesantes para terminar. Pues nada, de lo que se trata básicamente es de que procesos de este tipo los podamos embeber en la administración y no sea un trabajo extra. Entonces, la metáfora con la que termino es esta metáfora que me encanta. La idea es que la participación se genere de manera natural en la actividad cotidiana. En lugar de que tengamos que hacer una actividad extra para participar, que la propia participación esté embebida en los procesos habituales de trabajo. Pues nada, muchas gracias y perdón si me he pasado. Muchísimas gracias, Amalio.